Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje número 2 para los alumnos del primer y segundo grado de secundaria. Actividad 1. Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso al agua. Muy bien, entonces empezamos con el desarrollo de la experiencia número 2. Claro que sí. Bueno, hice un video sobre esto y les dije de que era una actividad igual a lo que era la experiencia número 5 del año 2021, ¿no? Muy bien, con la introducción y el saludo entonces vamos a empezar porque tiene que ver con lo que es la organización de datos en tablas de frecuencia para datos no agrupados, ¿no? Bien, por acá nos están diciendo, menciona a continuación si la variable es de tipo cualitativa o cuantitativa. Y nos han dado una relación ahí de variables. Ojo que tu profesor puede cambiar acá, digamos, tipos de variables, ¿ya? Yo lo voy a hacer tan igual conforme ha venido en Aprendo en Casa en la tableta, que es la experiencia número 1, ¿no? De la tableta. Ahora, ¿por qué yo voy en la tableta, por qué yo voy en lo que es experiencia de aprendizaje 2? Porque nuestra propuesta es hacer 8 experiencias de aprendizaje. Muy bien, entonces nosotros ya vamos por la 2 ya. Número de hijos. A ver, dentro de las variables hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de variable estadística, que es la cuantitativa, la que se relaciona con los números, y cualitativa, la que se relaciona con propiedades, atributos, ¿no? Entonces, número de hijos, bueno, es una variable cuantitativa porque se asocia a un número real. Profesión no, sería una variable cualitativa, ¿no? Porque, bueno, en los tipos de profesión no lo relacionamos con números, ¿no? Sino con propiedades y atributos. Masa es una variable cuantitativa, toda vez de que lo relacionamos con números reales. La talla también es una variable cuantitativa. El grupo sanguíneo es una variable cualitativa más bien. El distrito en donde una persona vive, por ejemplo, es una variable cualitativa, y el género musical también es una variable cualitativa. Bien, hay que recordar por aquí algo, ¿no? Que es una variable cualitativa o también se le llama categórica, que están asociadas a una cualidad, atributo o propiedad de la variable. Ejemplos: la raza, la religión, la marca de un producto, el grado de instrucción de una persona, etcétera, etcétera, ¿ya? Entre muchas. Variable cuantitativa o también llamadas numéricas, lo que les decía yo, que se asocia a números cuando están asociados a un número. El valor de la variable se expresa en una cantidad y pueden resultar de la operación de contar o medir. Bastante cuidado, ¿no? De contar o medir. Por ejemplo, número de hijos es el resultado de contar. Talla sería el resultado de medir, por ejemplo. Muy bien, ahí te han dado ejemplos entonces. Luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Vamos a ver en sí de qué se trata la situación, ¿no? A ver, nos dicen, según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio del agua que tienen sus familias en sus viviendas. Las respuestas fueron las siguientes. Miren, ojo que aquí te están diciendo que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores. Acá el profesor te puede modificar, de repente te puede poner 20, 30 o de repente te puede poner más de 40, que sería por ejemplo 50, ya dependerá, ¿no? Esto tu profesor lo puede modificar seguramente, ¿ya? Yo acá lo he trabajado así tal y conforme en la actividad de Aprendo en Casa está, aquí dice 40, ¿ya? Ahora, lógicamente que aquí la pregunta estas respuestas responden al servicio, a la fuente proveniente del servicio del agua, ¿no? En su vivienda. Entonces solamente van a haber 3 tipos de respuesta. La persona puede contestar, bueno, mi servicio de agua es una red pública dentro de la vivienda, por ejemplo acá, ¿no?
O te puede contestar, bueno, mi servicio de agua es una red pública fuera de la vivienda. O te puede contestar, bueno, mi servicio de agua es un pilón de uso público. O sea, no hay otro tipo de respuestas. Entonces acá están las 40 respuestas. Si tú contaras, hay 40 aquí recuadros de las respuestas de los pobladores. Entonces de eso se trata. Vas a organizar estos datos en una tabla de frecuencia. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo podría hacer varias preguntas. Tu profesor puede variar esta actividad, ya puede variar y colocar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos o las categorías de la variable? ¿No? Entonces los tipos o las categorías de la variable acá, por ejemplo, es red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. ¿No? Muy bien, por acá dos preguntitas: ¿a cuántos pobladores se encuestó? A 40. ¿Qué tipo de variable? ¿Cuál es el tipo de variable? También sería importante, ¿no? La variable es cualitativa nominal. Hay que recordar que dentro de las variables cualitativas hay dos, que es la nominal y la ordinal. La ordinal tiene que ver con un orden o jerarquía, pero acá no es el caso. Acá simplemente es nominal, cuando no hay orden, no hay jerarquía. ¿Ya? Listo, seguimos entonces por aquí. Otra vez traemos el cuadro de las respuestas, porque lo que vamos a hacer es hacer el conteo. Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad pueda revisar la lectura de elementos en una tabla de frecuencias que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje. Bueno, tu profesor seguramente ya te estará dando más recursos, seguramente. Ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Bueno, así que acá está la fuente de donde proviene el agua. Estos son las clases o las categorías de la variable: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Aquí vamos a hacer el conteo. Ya ustedes que están en primer o segundo grado de secundaria, aquí vamos a hacer el conteo. Y el conteo obedece a la cantidad de familias que tienen acceso a un tipo de fuente de agua, ¿no? A un tipo de, digamos, de acceso, ¿no? De la fuente de agua, ¿no? Entonces vamos a contar. A ver, de estas respuestas, ¿quiénes son los que, o cuántos son los que les corresponde red pública dentro de la vivienda? Por ejemplo, acá mira, red pública dentro de la vivienda, lo marcamos. Red pública dentro también lo marcamos para la primer tipo de categoría, ¿no? Red pública dentro de la vivienda, dentro de la vivienda, dentro también. Acá fuera de la vivienda, fuera, acá es pilón de uso público. Red pública fuera de la vivienda, no. Acá tenemos que nosotros contar todas las de red pública dentro de la vivienda. A ver, te voy a ayudar. Ya, ojo que aquí te lo he hecho con 40 personas. Como te digo, tu profesor puede variar, puede poner 20, 30 o de repente más, 50, 60, ¿qué será? Bueno, yo lo estoy trabajando con 40 conforme ha venido en Aprendo en Casa. Veamos. Todas estas marcas azules, ojo ya, todo esto que he marcado, digamos con una línea en diagonal en azul, son los que dicen red pública dentro de la vivienda. Si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces aquí pues contamos cada, digamos, cada 5 respuestas iguales hacemos este tipo de marca. Acá hay 5, acá hay 5, acá hay 5 más, acá hay 5 más, 20 exactitos. Ahora, red pública fuera de la vivienda. Marcamos todo lo que es red pública fuera de la vivienda. Ya acá ponemos 20 familias. Red pública fuera de la vivienda, y hay 1 y así hay más. Entonces todo esto, lo que he marcado con una diagonal en rojo, es lo que han contestado red pública fuera de la vivienda. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 5, hasta aquí hay 5, entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por eso acá hay 5, más 5, 10, más 3, 13. Entonces, lo correcto es que tú vayas marcando y vayas poniendo un palito, ¿no? Entonces, ya cuando completas un conjunto de 5 palitos, el quinto palito lo pones en diagonal, esa es la idea, ¿no? Claro, yo no lo he hecho así para avanzar un poquito, ¿no? Entonces, hay 13 familias, ¿ya? Muy bien, entonces acá ponemos 13. Y bueno, y todo lo que ha sobrado es el tercer tipo de variable, categoría de la variable, que es pilón de uso público, que corresponde a lo que he marcado en negro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, correcto, 7. Muy bien. Recuerda que aquí han habido 40 personas o familias encuestadas. Aquí te tiene que dar 40. Si no te da 40, algo has fallado en contar. El profesor te ha podido dar 50, entonces acá pondría 50.
O te puede dar 30, acá tiene que darte 30. 20 más 13, 33 más 7, 40. Sí salió entonces, ¿no? Bien, continuamos entonces. A partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia. Aquí sí un poquito de atención, ¿ya? Bueno, acá ya colocamos la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta colocamos el número de familias que justamente tuvo cada tipo de acceso. Entonces recuerda que era 20, 13 y 7. Acá recuerda que era 40, ¿no? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo sale? Mira, te explico. El primer número coincide con la primera frecuencia absoluta. La palabra acumulada quiere decir que va acumulando esa misma con sus anteriores. ¿De cómo sale 33, profesor? De sumar 20 más 13, 33. ¿Y de dónde sale 40? De sumar 20 más 13 más 7, 40. ¿Ya? Entonces recuerda que acá debe darte 40. Ahora la frecuencia relativa. Acá es 0,5. Lo puedes completar con dos ceros. Miren, ¿por qué he hecho esto yo? Profesor, 0,500 no es igual que 0,5 porque a la derecha de los decimales los ceros no tienen, digamos, valor. Lo he completado con dos ceros para que todos los decimales tengan tres ceros, ¿ya? Profesor, y una consulta, ¿de dónde salen estos decimales? Ahí está, entonces tú tienes que agenciarte en la sección recursos que de repente tu profesor te da. Mira, ¿cómo sale el 0,5? De dividir de dividir cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. 20 entre 40, pues sale 0,5. ¿De dónde saldría 0,325? De dividir 3 entre 40. Igualito de dónde sale este valor decimal, 0,175 de dividir 7 entre 40. Te explico por acá. Otra cosita también que debes tener en cuenta, todas las frecuencias relativas deben de sumar 1. Mira, ejemplo de cómo determinar la frecuencia relativa. Por ejemplo, a ver, profesor, ¿cómo salió este valor, este decimal? De dividir su propia frecuencia absoluta, que es 13, entre 40. Dividimos 3 entre 40, bastante cuidado porque ya los alumnos se han olvidado de dividir, ya dejen la calculadora aparte, ¿ya? 3 entre 40 hacemos la división, como 13 es menor que 40, ¿no? El dividendo es menor que el divisor, entonces agregamos 0 acá en la parte entera y aparece acá el primer, va a aparecer acá el primer decimal y acá agregamos 0. Ahora, ¿qué número por 40 da 130? Sería 3. 3 por 40, 120, sobra 10, ¿no? Porque acá restamos. Y acá aparece un 0 automático. ¿Qué número por 40 da cerca de 100? Sería 2. 2 por 40, 80. Restamos 100 menos 80 y nos va a sobrar 20. Ponemos el 0 ya automático. ¿Qué número por 40 da 200 exacto? Sería 5. 5 por 40, 200. Esto es lo que yo le digo a mis alumnos, incluso hasta alumnos de quinto grado de secundaria, que hagan estas divisiones, que los van a adiestrar bastante a lo que son operaciones básicas aritméticas. Bueno, y la frecuencia relativa acumulada similar va sumándose. Acá empezó con 0,500, acá sería el mismo número. Por acá vamos a agregar la frecuencia relativa porcentual por si acaso, ¿ya? Entonces aquí, como es acumulada, sumas esto con esto, te va a dar 0,825 y luego sumas todos acá y te va a dar exactamente 1, coincide, ¿no? Y la relativa porcentual, bueno, es sencillo, se multiplica por 100 y se agrega el signo del tanto por ciento. ¿Cuál? ¿Qué se multiplica por 100, profesor? Se multiplica por 100 la frecuencia relativa. Entonces, si nosotros multiplicamos por 100 acá, la coma decimal corre aquí, sería 50,0. Si multiplicamos por 100 acá, la coma decimal corre 2 lugares y sería 32,5. Y si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, aquí en esta tercera categoría de la variable sería 17,5%. Y recuerda que todo el porcentaje debe darte 100%, ¿no? Muy bien, con los resultados de la pregunta anterior determinamos la frecuencia relativa porcentual. Ahora responde lo siguiente: ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de la vivienda? Contestamos, tienen acceso a una red pública dentro de su vivienda el 50%. Claro, mira, dentro de su vivienda el 50%. Tienen acceso a una red pública fuera de su vivienda el 32,5%. Ahora, tienen acceso a una red pública dentro o fuera de la vivienda 82,5%. Te explico. Cuando te dicen o, quiere decir ambos a la vez, o sea, dentro y fuera de la vivienda, sumas el primero con el segundo.
Ahora, profesor, ¿por qué ha dado esas 3 respuestas usted? Porque acá como que no queda claro. Acá dice, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de la vivienda? Entonces, dentro de la vivienda 50%, fuera de la vivienda 32,5%. Ahora, si te preguntan ambas, bueno, sería 50 más 32,5, 82,5, ¿no? Claro que sí. Porque tengan cuidado, porque si a mí me preguntan dentro y fuera de la vivienda, no quiere decir que voy a sumar, siempre y cuando me hayan dicho dentro o fuera de la vivienda. Ahí sí, con los conectivos de la lógica proposicional, el conectivo es adición, el y no. Bien, continuamos por aquí. Acá dice desarrolla en tus cuadernos esas páginas. Seguramente tu profesor también te va a dejar una tareita de las páginas de tu texto, ¿no? Bueno, evaluamos nuestros avances. Por aquí han venido también, recuerda que la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Solamente hay que marcar las que corresponden a esta actividad porque las otras serían de la siguiente actividad. Ya lo logré en las 3 primeras criterios de evaluación. No olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la plataforma te avise de todas nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna. La campanita ya después de suscribirte. Bien, por acá hay un par de problemitas. Digamos que se ha dejado para complementar ya situaciones complementarias. Entonces vamos a la situación número 1. A un grupo de 80 niños se les encuestó para saber cuál de las áreas más les gustaba. A 20 les gustaba matemática, a 24 les gustaba educación física, los que les gustaba comunicación era el doble de lo que les gustaba arte. Si no hubo otra área mencionada, elabore la siguiente tabla de frecuencias. Bien. Las áreas que se han mencionado solamente son matemática, educación física, ¿qué más? Comunicación y arte. Bien, ahora hay que tener en cuenta que se han encuestado a 80 niños, ¿no? También por otro lado me están diciendo, profesor, de que a 20 le gustan matemáticas, entonces pongo 20 ahí. Recuerda que esa sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta siempre asócialo con la letra FI. Ahí va el conteo de cada tipo de variable. 20 personas contestaron que les gusta matemáticas, ¿ya? 24 educación física. Acá hay un dato importante, lo que les gustaba comunicación era el doble de lo que les gustaba arte. Pero como no se sabe arte cuánto también le gustaba, le pones X, pero comunicación es el doble de arte, entonces doble de X sería 2X. Pero profesor, acá hay una observación, hace ratito usted lo ha dicho de que han sido en total 80 personas encuestadas, o sea, todo esto tiene que dar 80. Ya tengo 20 más 24, 44. De 44 para 80, ¿cuánto falta? 36. Quiere decir que 2x más x debe darme 36. Entonces acá con una ecuación lineal simple hallo el valor de x. 2x más x, 3x es igual a 36. Si 3 por un número es 36, ese número debe ser 12. Entonces como ya has hallado x que es 12, reemplazas acá es 12, este es el doble de 12, sería 24. Muy bien, ahora como te dicen que complete la tabla, ya sabes cómo hallar la frecuencia relativa, ya te he explicado. Cada relativa se divide su propia frecuencia entre el total de datos. 20 entre 80 lo colocas aquí, ¿no? Hacemos la división ahora. 20 entre 80, vamos a ver, no se puede al inicio dividir, pones 0, acá, no es de entero 0, va a aparecer el primer decimal, acá el 0 automático. ¿Qué número por 80 da cerca de 200? Sería 2. 2 por 80, 160, para 200 sobra 40, el 0 automático lo colocas ahí. ¿Qué número por 80 daría 400? Sería 5 exacto, ¿no? Es una división, es un decimal exacto. 0,25 sería acá. Así lo haces para lo demás, divides 24 entre 80, ya no lo voy a hacer yo para no demorar, 24 entre 80, así con esos pasos. Tú quieres ganarte una buena nota con tu profesor de matemática, haz esos pasos de la división. Olvídate ya de la calculadora, ya estamos en lo presencial y semipresencial. 24 entre 80 y sale el decimal, agrégale, complétalo con un 0, ¿no? 24 aquí sería otra vez lo mismo, 0,30, y 12 entre 80 sería 0,15. Bueno, ya sabes que para sacarlo porcentual tendrías que multiplicar por 100 acá, y al multiplicar por 100 estos decimales te van a arrojar lo siguiente. Recuerda que acá te tiene que dar exactamente 1, ¿ya? Muy bien, 25, a ver, vamos a ver por acá. Profesor, 0,25 por 100 y le agrego el signo del porcentaje. Claro, multiplica 0,25 por 100, es exactamente 25 y déjale el signo del porcentaje. Ahí está.
Ahí están los porcentajes, igual también acá multiplicas por 100, también multiplicas por 100, también multiplicas por 100 y le agregas el signo del porcentaje, te va a salir 100%. Acá hay una segunda situación que se deriva de esta primera, porque te dice del problema anterior qué porcentaje prefieren, matemática o comunicación. Aquí sí es bien claro, cuando este conectivo o te preguntan, eso quiere decir adición. Entonces sumamos los que prefieren matemática y comunicación. ¿Cuánto es matemática? 25 y comunicación 30. Entonces 25 más 30% sería el 55%, ¿no? Esa sería la respuesta a estas dos primeras situaciones. Por acá hay una situación muy bonita parecida también, situación número 3. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias, está incompleta. Mira, solamente te han dado dos numeritos, ¿no? Que es esta frecuencia absoluta y es esta frecuencia relativa porcentual. Ahora, se sabe que se entrevistaron a 50 personas. Bueno, ya me dan otro dato, y que el número de casados y viudos eran iguales. Determina el porcentaje que representan los casados. Entonces te están dando solteros, casados, viudos, divorciados. ¿Cuánto hay acá, profesor? ¿Cómo saberlo? Tienes que sujetarte, tienes que utilizar estos datos, que es el total de entrevistados es 50 y además casados y viudos eran iguales. De repente eso también me ayuda bastante. Traigo otra vez la tablita por aquí. Vamos a ver entonces, profesor, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar la cantidad de divorciados. Mira, cuando te dan cualquiera de estos valores, ¿no? Y no te dan los demás, entonces sí se puede sacar. Por ejemplo, tú sabes que esta relativa porcentual sale, profesor, no se vaya a olvidar que la cantidad de personas era 50. Entonces, como no sabes cuánto es acá, tú dices, pero este valor dividido entre la cantidad de encuestados, o sea, este valor que yo le puedo llamar X, dividido entre 50 y multiplicado por 100 y agregarlo el signo del porcentaje, me tiene que dar 32%. Entonces, mira, voy a colocar variables acá en casados y viudos. Recuerda que el problema te están diciendo que eran iguales, entonces acá es X, acá es X. Hay que ponerle a los divorciados, por ejemplo, Y. Y sí lo podemos hallar determinando el valor de Y, como te he dicho, tiene una fórmula. Y entre 50, te daba el decimal que era acá, ¿no? Pero al multiplicar por 100 y agregarle el signo del tanto por ciento, tiene que dar esto exactamente 32%. Repito, y entre 50 por 100% es igual a 32%. Bueno, el tanto por ciento se puede cancelar. Aquí también podemos simplificar 50/1 y 50/2, ¿no? Aquí, claro que sí. Entonces me va a quedar que, bueno, a ver qué me va a quedar. Me va a quedar esto. Pero el 1 es neutro en la división, este 2 está que multiplica, tendría que pasar a dividir al 32 y Y sería 32 entre 2, que sería 16. Como ya descubrimos que Y es 16 y tú sabes que todo esto debe darte 50, tú dices 22 más 16 tengo 38. 38 para 50 falta 12, pero estos dos valores son iguales, entonces ese 12 se debe quebrar en dos partes iguales, que sería 6 más 6. ¿Se dan cuenta que ya hallamos todo? Muy bien, me están preguntando, profesor, determina el porcentaje que representan los casados. Casados son estos, este valor te piden. Bueno, profesor, para hallar los porcentajes, para hallar el porcentaje yo tendría que dividir 6 entre 50 y luego multiplicarlo por 100%, porque 6 entre 50 te daría este decimal de la relativa, pero para determinar el porcentual multiplícalo por 100, ¿no? Ahí está, y sería pues ahí al ojo nada más sería el 12%, ¿no? Cada vez que hay dos decimales esto se redondea. Bueno, sería 0,12 por 100% es igual a 12%. Muy bien, entonces esto sería, ojo, bastante cuidado en estas cositas, no es necesario llenar acá toda la tabla, directo a lo que el problema pide. ¿Ya? Muy bien, entonces eso ha sido todo. Esperen las demás actividades, los demás ciclos y también primer y segundo grado. Recuerden que hemos propuesto 4 actividades nosotros. Ya las 2 primeras son parecidas a Aprendo en Casa y las otras 2 sí son propuestas de nosotros. 4 semanas. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao.